Apocalipsis explicado versículo por versículo, por Urias Smith, capítulo 11, los dos testigos. Nota de la lectora. En este capítulo encontraremos la terminación de Apocalipsis 10, un intermedio en la explicación de quiénes son los dos testigos y la apertura de la séptima trompeta a partir de Apocalipsis 11:15. Lectura. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie, diciendo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el atrio que está fuera del templo deja fuera, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y la ciudad santa será hollada por ellos durante 42 meses. Aquí tenemos una continuación de la instrucción que el ángel comenzó a dar a Juan en el capítulo anterior. Por lo tanto, estos versículos pertenecen propiamente a ese capítulo, al capítulo 10, y no deben ser separados de la presente división. En el último versículo del capítulo 10, el ángel le dio a Juan como representante de la iglesia una nueva comisión. En estas palabras, como ya se ha mostrado, tenemos en ese versículo una profecía del mensaje del tercer ángel. Ahora sigue el testimonio que muestra cuál será la naturaleza de ese mensaje. Está relacionado con el templo de Dios en el cielo y está diseñado para capacitar a una clase de personas como adoradores en él. El templo aquí no puede significar la iglesia, porque la iglesia es vista en conexión con este templo como los que adoran en él. El templo es, por lo tanto, el templo literal en el cielo y los adoradores, la verdadera iglesia en la tierra. Pero por supuesto, estos adoradores no deben ser medidos en el sentido de determinar la altura y el perímetro de cada uno en pies y pulgadas. Deben ser medidos como adoradores. Y el carácter solo puede ser medido por alguna norma de derecho, a saber, una ley o regla de acción. Llegamos hacia la conclusión de que los 10 mandamientos, la norma que Dios ha dado para medir, es todo el deber del hombre. Están incluidos en la vara de medir puesta por el ángel en manos de Juan y en el cumplimiento de esta profecía. Esta misma ley ha sido puesta bajo el tercer mensaje en manos de la iglesia. Esta es la norma por la cual los adoradores de Dios han de ser probados ahora. Habiendo visto lo que es medir a los que adoran en el templo, preguntamos además, ¿qué significa medir el templo? Medir cualquier objeto requiere que prestemos una atención especial a ese objeto. Así que sin duda el llamamiento a levantarse y medir el templo de Dios es un mandato profético a la iglesia para que haga una examinación especial al tema del templo o santuario. Pero, ¿cómo se puede hacer eso con una vara de medir dada a la iglesia? Solo con los 10 mandamientos. No podríamos hacerlo. Sin embargo, cuando tomamos el mensaje completo, nos encontramos con que nos conduce a un examen del santuario de arriba, con los mandamientos de Dios y la administración de Cristo relacionados con él. Por lo tanto, concluimos que la vara de medir tomada en su totalidad es el mensaje especial dado ahora a la iglesia, que abarca las grandes verdades peculiares de este tiempo, incluyendo los 10 mandamientos. Por medio de este mensaje se ha llamado nuestra atención al templo de arriba, y a través de él ha salido la luz y la verdad sobre este tema. Así medimos el templo y el altar o la administración relacionada con el templo, la obra y la posición de nuestro gran sumo sacerdote, y medimos a los adoradores con esa porción de la vara que se relaciona con el carácter, es decir, se mide con los 10 mandamientos. Explicación, pero el atrio que está del templo, déjalo fuera. La atención de la iglesia se dirige ahora al templo interior y al servicio allí. Los asuntos relacionados con el atrio son menos importantes ahora. Se les da a los gentiles. Que el atrio se refiere a esta tierra se demuestra así. El atrio es el lugar donde las víctimas fueron asesinadas, cuya sangre debía ser ministrada en el santuario.
La víctima antitípica, que es Cristo, debe morir en el atrio antitípico, por lo cual murió en el Calvario de Judea. Habiendo introducido así a los gentiles, la atención del profeta se dirige al gran rasgo de la apostasía gentil, a saber, el pisoteo de la ciudad santa durante 42 meses en el periodo de la supremacía papal. Luego se dirige a la condición de la palabra de Dios, la verdad y la iglesia durante ese tiempo. Así, por una transición fácil y natural, somos llevados al pasado y nuestra atención es llamada a una nueva serie de eventos. Apocalipsis 11:3. Y daré poder a mis dos testigos, y profetizarán por 1260 días, vestidos de tela de saco. Estos días son los mismos que los 42 meses, porque 42 meses, nota de la lectora, tienen 30 días. Al multiplicarlo es el resultado 1260 días. En la profecía, días es igual a años proféticamente. Por lo tanto, son 1260 años. Termina la nota de la lectora. Sigue la lectura. Durante este tiempo los testigos están en un estado de vestimenta de saco o de oscuridad y Dios le da el poder para soportar y mantener su testimonio a través de este periodo oscuro y sombrío. Pero, ¿quiénes o qué son estos testigos? Apocalipsis 11:4. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están delante del Dios de la tierra. Se hace aquí una evidente alusión a Zacarías capítulo 4, verso 3 al 6, donde se explica que los dos olivos se toman como representación de la palabra de Dios. Y David testifica, la entrada de tus palabras alumbra, y tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. El testimonio escrito es más fuerte que el verbal. Jesús declara de las escrituras del Antiguo Testamento, ellas son las que dan testimonio de mí. En esta dispensación dice que son sus obras que dan testimonio de él. ¿Por qué medio dan testimonio de él? Desde aquellos discípulos que estuvieron personalmente asociados con él mientras estaban en la tierra dejaron el escenario de su vida. Sus obras han dado testimonio de él solo por medio del Nuevo Testamento, donde únicamente las encontramos registradas. Este Evangelio del Reino se declaró una vez, será predicado por todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Estas declaraciones y consideraciones son suficientes para sostener que la conclusión de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dados en cada dispensación, estos dos son los testigos de Cristo. Apocalipsis 11:5. Y si alguno les hace daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les hace daño, debe ser muerto de esta manera. Herir. La palabra de Dios es oponerse, corromper o pervertir su testimonio y aleja a la gente de ella. Contra los que hacen esta obra sale fuego de su boca para devorarlos. Es decir, el juicio de fuego se anuncia en esa palabra contra los tales. Declara que al final tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lea Malaquías 4:1. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plagas, tan frecuentemente como quieran. ¿En qué sentido tienen estos testigos el poder de cerrar el cielo y convertir las aguas de sangre y traer plagas a la tierra? Elías, en la Biblia, cerró el cielo para que no lloviera durante 3 años y medio, pero lo hizo por la palabra del Señor. Moisés, por la palabra del Señor, convirtió las aguas de Egipto en sangre. Y así como estos juicios registrados en su testimonio se han cumplido, así también se cumplirán todas las amenazas y juicios denunciados por ellos contra cualquier pueblo, tan frecuentemente como quieran, tan frecuentemente como los juicios se registran en sus páginas para suceder, así de frecuentemente llegarán a suceder.
El mundo está a punto de experimentar un ejemplo de eso con la inflicción de las últimas 7 plagas. Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Y cuando haya terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cuando hayan terminado su testimonio, es decir, en tela de saco. El estado de vestir de saco terminó, o como se expresa en otra parte, los días de persecución fueron acortados. Mateo 24-22. Antes de que el periodo mismo expirara, una bestia en la profecía denota un reino o poder. Léase Daniel 7:17-23. La pregunta que surge ahora es, ¿cuándo terminó el periodo de los 1260 años de los dos testigos? ¿Y les hizo guerra un reino como el que se describe en el momento mencionado? Si estamos en lo cierto, al fijar el año 538 después de Cristo como el momento del comienzo de la supremacía papal, los 42 meses, que son 1260 días o 1260 años proféticos, nos llevarían hasta el año 1798 después de Cristo. Alrededor de este momento entonces apareció un reino como el descrito y les hizo la guerra. Mirad, esta bestia o reino ha salido del pozo sin fondo. No tiene fundamento. Es un poder ateo. Es espiritualmente Egipto. Lea Éxodo 5:2. Y dijo el faraón, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí está el ateísmo. ¿Algún reino alrededor de 1798 manifestó el mismo espíritu? Sí, Francia. A título nacional, negó el ser de Dios e hizo la guerra a la monarquía del cielo. Espiritualmente, este poder se llama Sodoma. ¿Cuál era el pecado característico de Sodoma? El libertinaje. ¿Tenía Francia este carácter? Sí. La fornicación estaba establecida por ley durante el periodo en que se habla. Espiritualmente, el lugar era donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Era esto cierto en Francia? Lo fue en más de un sentido en Francia. En Francia se tramó un complot para destruir a todos los hugonotes piadosos y una noche, el 24 y 25 de agosto de 1572, 50.000 de ellos fueron asesinados a sangre fría. Y en las calles de París corría literalmente sangre. Así nuestro Señor fue crucificado espiritualmente en sus miembros. De nuevo la consigna y el lema de los infieles franceses será aplastado al desgraciado, es decir, a Cristo. Por lo tanto, se puede decir verdaderamente, donde nuestro Señor fue crucificado, el mismo espíritu del pozo sin fondo se derramó en esta nación malvada. Pero hizo la guerra Francia a la Biblia, los dos testigos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo hizo. Y en 1793 la Asamblea Francesa aprobó un decreto prohibiendo la Biblia y bajo ese decreto las Biblias fueron recogidas y quemadas. Toda posible marca de desprecio se amontonó sobre ellas y todas las instituciones de la Biblia fueron abolidas. El día de descanso semanal fue borrado y cada 10º día fue sustituido por júbilo y profanidad. El bautismo y la comunión fueron abolidos. Se negó el ser de Dios y la muerte fue declarada un sueño eterno. La diosa de la razón, en la persona de una mujer vil, fue establecida y adorada públicamente. Ciertamente aquí hay un poder que responde exactamente a la profecía. Pero examinemos este punto aún más a fondo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en tumbas. El lenguaje de este versículo describe los sentimientos de otras naciones, además de las que comete el ultraje a los testigos. Ellos verían la guerra de la Francia infiel había hecho a la Biblia, pero no se dejarían llegar a nivel nacional a la obra malvada, ni permitirían que los testigos asesinados fueran enterrados o puestos fuera de vista entre ellos.
aunque yacieran muertos 3 días y medio, es decir, 3 años y medio en Francia, no. Este mismo intento por parte de Francia sirvió para despertar a los cristianos de todo el mundo para que hicieran nuevos esfuerzos en favor de la Biblia, como veremos más adelante. Apocalipsis capítulo 11, verso 10. Y aquellos que habitan en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitaban en la tierra. Esto denota la alegría que sentían los que odiaban la Biblia o eran atormentados por ella. Grande fue la alegría de los infieles en todas partes durante este tiempo. Pero el triunfo de los malvados es breve. Así fue en Francia, pues su guerra contra la Biblia y el cristianismo estuvo a punto de engullirlos a todos. Se propusieron destruir a los dos testigos de Cristo, pero llenaron a Francia de sangre y terror, de modo que quedaron horrorizados ante el resultado de sus propias acciones perversas. Y pronto les alegró quitar sus impías manos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 11, verso 11. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pusieron de pie y cayó un gran temor sobre los que los vieron. En 1793 la Asamblea Francesa aprobó un decreto que suprimía la Biblia. Apenas 3 años después se introdujo en la Asamblea una resolución que anulaba el decreto y otorgaba tolerancia a las escrituras. Esa resolución estuvo sobre la mesa 6 meses, cuando fue retomada y aprobada, sin ningún voto en contra. Así, en solo 3 años y medio, los testigos se pusieron de pie y un gran temor cayó sobre los que la vieron. Nada más que los terribles resultados del rechazo de la Biblia podía haber inducido a Francia a quitar las manos de estos testigos. Apocalipsis capítulo 11, verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Explicación de subieron al cielo. Para entender esta expresión, véase Daniel 4:22. Tu grandeza creció y llegó hasta el cielo. Aquí vemos la expresión que significa una gran exaltación. Han alcanzado las escrituras un estado de exaltación como el indicado aquí desde que Francia les hizo la guerra. Desde que Francia les hizo la guerra, lo han hecho. Poco después se organizó la Sociedad Bíblica Británica en 1804. Luego siguió la Sociedad Bíblica Americana en 1817. Y estas, con sus casi innumerables ayudantes, están esparciendo la Biblia por todas partes. Desde este periodo, la Biblia ha sido traducida a todos los idiomas diferentes en los que nunca estuvo antes. Y las mejoras en la fabricación de papel y la impresión en los últimos 75 años han dado un impulso a la hora de difusión de la Biblia que no tienen comparación. La Biblia ha sido enviada a los destituidos, literalmente por cargamentos de barcos. Un barco transportó desde Inglaterra 59 toneladas de Biblia para los esclavos emancipados en las Indias Occidentales. La Biblia ha llegado a ser respetada por casi todo el mundo, ya sea santo o pecador. En el presente siglo, las traducciones de las escrituras se han quintuplicado y la circulación de las escrituras se ha multiplicado por 30. Ningún otro libro se aproxima a él cuanto a bajo precio o número de ejemplares vendidos. Según el Missionary Review de septiembre de 1896, se han traducido a idiomas que abarcan 9/10 de la raza humana, y la Sociedad Bíblica Americana, en su 80º informe anual, fechado en mayo de 1896, da el número de Biblias y parte de Biblias emitidas solo por esta sociedad como 61.705.841. Añadan las ediciones de la Sociedad Bíblica Británica y de otras editoriales. ¿Y cuánto aumentaría el número? ¿Qué otro libro ha visto el mundo que se acerque a la Biblia en este aspecto? Es exaltada por encima de todo precio, como al lado del Hijo, la más invaluable bendición de Dios para el hombre, y como el glorioso testimonio acerca de ese Hijo, Cristo. Si puede decirse que las escrituras son exaltadas hasta el cielo en una nube, siendo la nube un emblema de la elevación celestial. Apocalipsis 11:13. Y en la misma hora hubo un gran terremoto,
y la 10ª parte de la ciudad cayó, y en el terremoto murieron 7000 hombres, y el remanente se espantó y dio la gloria al Dios del cielo. ¿Qué ciudad? Ver capítulo 17, versículo 18 del Apocalipsis. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Esa ciudad es el poder papal romano. Francia es uno de los 10 cuernos que dieron su poder y fuerza a la bestia papal. Primero, es uno de los 10 reinos que surgieron del imperio occidental de Roma, como lo indican los 10 dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor. Segundo, o de los 10 cuernos de la bestia de Daniel, en Daniel capítulo 7, verso 24. O tercero, el dragón de Juan, Apocalipsis 12:3. Francia entonces era una 10ª parte de la ciudad y era uno de los más fuertes ministros de la venganza papal. Pero en esta revolución cayó, y con ella misma el último mensajero civil de la furia papal. Y en el terremoto murieron 7000 hombres. Las notas marginales de la Biblia King James en inglés indican nombres de hombres o títulos de hombres. Francia hizo la guerra en su revolución, de 1793 a 1798, y en adelante a todos los títulos de la nobleza. Dicen los que han examinado los registros franceses que solo 7000 títulos de hombres fueron abolidos en esa revolución. El remanente se espantó y dio la gloria al Dios del cielo. Su obra, que deshonra a Dios y desafía al cielo, llenó a Francia de tales escenas de sangre, carnicería y horror, que hicieron temblar y horrorizarse hasta los propios infieles. Y el remanente que escapó de los horrores de esa hora dio gloria a Dios, no voluntariamente, sino que el Dios del cielo hizo que esta ira del hombre lo alabara, haciendo que todo el mundo viera que los que hacen la guerra al cielo se hacen tumbas a sí mismos. Así la gloria redundó para Dios por los mismos medios que los hombres malvados emplearon para empañar esa gloria. Por las estadísticas y muchos de los pensamientos anteriores sobre los dos testigos, estamos en deuda con una exposición del tema de los dos testigos por el difunto George Storrs. Apocalipsis 11, verso 14. El segundo ay ha pasado, y aquí el tercer ay viene pronto. La serie de las 7 trompetas se reanuda aquí otra vez. El segundo ay terminó con la 6ª trompeta, el 11 de agosto de 1840. Y el tercer ay ocurre bajo el sonido de la 7ª trompeta, que comenzó en 1844. Entonces, ¿dónde estamos? He aquí. Es decir, mirad bien, el tercer ay viene rápidamente. Las terribles escenas del segundo dolor han pasado y ahora estamos bajo el sonido de la trompeta que trae el tercer y último ay. Y ahora buscaremos la paz y la seguridad, un milenio temporal, 1000 años de justicia y prosperidad. Roguemos al Señor para que despierte a un mundo dormido. Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus asientos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Desde el versículo 15 hasta el final del capítulo, parece que se nos transporta sobre el terreno, desde el sonido del séptimo ángel hasta el final, 3 veces distintas. En los últimos versículos citados, el profeta mira hacia adelante, hacia el pleno establecimiento del reino de Dios. Aunque la 7ª trompeta ha comenzado a sonar, no puede ser todavía un hecho que los grandes voces del cielo hayan proclamado que los reinos de este mundo se han convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, excepto que sea en anticipación de la pronta realización de estos acontecimientos. Pero la 7ª trompeta, al igual que las 6 anteriores, abarca un periodo de tiempo, y el traspaso de los reinos de los poderes terrenales a aquel cuyo derecho es reinar es el principal acontecimiento que se producirá en los primeros años de su sonido.
De ahí que ese acontecimiento, con exclusión de todos los demás, ocupe aquí la mente del profeta, como vemos en el versículo 19. En el siguiente versículo, Juan vuelve atrás y retoma los acontecimientos intermedios de la siguiente manera. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que recompenses a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyan a los que destruyen la tierra. Explicación de se airaron las naciones. Comenzando con la maravillosa revolución en Europa en 1848, ese espontáneo estallido de violencia entre las naciones, su ira hacia atrás, sus celos y envidias han ido aumentando constantemente. Casi todos los periodos muestran el temible grado en que están ahora agitadas y lo tensas que se han vuelto las relaciones entre ellas. Explicación de y tu ira ha venido. La ira de Dios para la presente generación se llena de las 7 últimas plagas. Apocalipsis capítulo 15, 1, a las que consecuentemente hay que referirse aquí, y que pronto serán derramadas sobre la tierra. El juicio de los muertos y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. La gran mayoría de los muertos, es decir, los malvados, aún están en sus tumbas después de la visita de las plagas y el cierre de esta dispensación. Una hora de juicio de asignar a cada uno el castigo debido a sus crímenes es llevada a cabo en referencia a ellos solo por los santos en conjunto con Cristo. Durante los 1000 años siguientes a la primera resurrección, Primera de Corintios 6:2 y Apocalipsis 20:4. En la medida en que este juicio de los muertos sigue a la ira de Dios o a las 7 últimas plagas, parece necesario referirlo a los 1000 años de juicio sobre los malvados antes mencionados, pues el juicio de investigación tiene lugar antes de que se derramen las plagas. La recompensa de los justos. Y para que se recompensen a tus siervos los profetas. Esto nos lleva a la plena posesión de la herencia celestial al final de los 1000 años, porque la plena recompensa de los santos no se alcanza hasta que entran en posesión de la tierra nueva. Mateo 25:34. Explicación de el castigo de los malvados. Y para que destruyas a los que destruyen la tierra, refiriéndose al tiempo en que todos los malvados serán devorados para siempre por esos fuegos purificadores que descienden del cielo sobre ellos y que derriten y renuevan la tierra. Segunda de Pedro 3:7, Apocalipsis 29. Por esto aprendemos que la séptima trompeta llega hasta el final de los 1000 años. Pensamiento trascendental sorprendente, pero a la vez gozoso, de que ahora suena la trompeta que va a ver la destrucción final de los impíos y a contemplar a los santos revestidos de una gloriosa inmortalidad, situados con seguridad en la tierra hecha nueva. Una vez más el profeta nos lleva de vuelta al comienzo de la trompeta con el siguiente lenguaje. Apocalipsis 11:19. Y fue abierto el templo de Dios en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento, y hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto, y grande granizo. Habiendo introducido la séptima trompeta en el versículo 15, el primer gran acontecimiento que golpea la mente del vidente es la transferencia del reino del gobierno terrenal al celestial. Dios toma para sí su gran poder y aplasta para siempre la rebelión de esta tierra revuelta. Establece a Cristo en su propio trono y queda él mismo supremo sobre todo. Una vez completado este cuadro, se nos señala en el versículo 18 el estado de las naciones, el juicio que caerá sobre ellas y el destino final de los santos y los pecadores. Una vez examinado este campo de visión, el versículo que nos ocupa nos lleva de nuevo al final del sacerdocio de Cristo, la última escena de la obra de misericordia para un mundo culpable. Se abre el templo, se entra en el segundo departamento del santuario. Sabemos que es el lugar santísimo, el que se abre aquí, porque se ve el arca, y solo en ese departamento se depositaba el arca. Esto tuvo lugar al final de los 2300 días, cuando el santuario debía ser purificado, el momento en que expiraron los periodos proféticos, y el séptimo ángel comenzó a sonar desde entonces. El pueblo de Dios ha visto por la fe la puerta abierta en el cielo, y el arca del testamento de Dios allí. Se esfuerzan por guardar todos los preceptos de su santa ley escritos en las tablas que allí se encuentran depositadas, y que las tablas de la ley están allí, al igual que en el arca del santuario erigido por Moisés. Es evidente por los términos que Juan utiliza para describir el arca. Lo llama el arca de su testamento. El arca fue llamada
el arca del pacto o testamento, porque fue hecha con el propósito expreso de contener las tablas del testimonio o 10 mandamientos. Éxodo capítulo 25, verso 16. Éxodo capítulo 31, verso 18. Deuteronomio capítulo 10, versos 2 y 5. No se le dio ningún otro uso, y su nombre se debe únicamente al hecho de que contenía las tablas de la ley. Si las tablas no estuvieran en ella, no sería el arca de su testamento, de Dios, y no podría llamarse así de verdad. Sin embargo, Juan, al contemplar el arca en el cielo, bajo el sonido de la séptima trompeta, la sigue llamando el arca de su testamento, lo que constituye una prueba irrefutable de que la ley sigue allí inalterada en una sola jota o una tilde de la copia. Durante un tiempo se le confió el cuidado del hombre en el arca típica del tabernáculo durante la dispensación de Moisés. Los seguidores de la palabra profética también han recibido la caña y están midiendo el templo, el altar y a los que adoran en él. Versículo 1. Están pronunciando su última profecía ante las naciones, pueblos y lenguas. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 10, verso 11. Y el drama pronto terminará con los relámpagos, truenos, voces, el terremoto y el granizo que constituirán la última convulsión de la naturaleza antes de que todas las cosas sean hechas nuevas al final de los 1000 años. Apocalipsis 21:5 y ver Apocalipsis 16, 17, 21. Libro del Apocalipsis por Urias Smith. Bendiciones.